Buenos días, economista Roxana Ricaute. Nosotros somos el grupo uno y vamos a hablar sobre la pequeña vida del joven Carl. Buenos días, mi nombre es Carly del Valle. Yo les voy a hablar sobre síntesis de la primera parte de la película en la vida del joven. Este recrea un ambiente crudo y lleno de desigualdad de los inicios de la revolución portacía que va minando la vida y derechos de los trabajadores del mundo. El personaje principal, que es el joven Karl Marx, tiene una imagen eficaz para mostrar el exilio del filósofo de Treveris en Alemania. Se refugió lo que serían tres países, como Francia, Bélgica e Inglaterra, huyendo del autoritarismo que se mudó a Londres, de donde murió en 1883. Esa es la biografía de él. Se basaba en que inicia con un grupo de personas que guían leñas en el bosque, unos guardias donde comenzaron a garrotear, unos fueron asesinados. Se conocía como una propiedad privada, eh, y ahí un narrador omnisciente se escucha en la película, que era Karl Marx, que decía castigo, pero no ve el crimen. En todo el trayecto de la película, él estaba acompañado por su esposa Jenny, la cual con el tiempo él conoce a otros filósofos y activistas como Proudhon y Bakunin, con los que apoyarse para formar relaciones con los obreros. A su vez, en Inglaterra, el joven Freddie Engels comienza a escribir sobre la vida y dificultades de la clase trabajadora. Era hijo de un burgués, dueños de varias fábricas textiles, por lo tanto, los trabajadores no eran aceptados, él no lo aceptaban. Entonces ahí conoce a una trabajadora llamada Mary y que le abre paso a conocer la miseria de los trabajadores, ya que él estaba escribiendo un libro, y ellos eran explotados por la creciente revolución industrial. Ya, a continuación mi siguiente compañero va a seguir con la siguiente parte. Mi nombre es Enrique. Voy a hablar ciertas especificaciones de la película en sí. El joven Karl Marx, sus primeros pasos fue un eleyano de izquierda que dirigió la Gaceta Renana, un radical donde se dedica a varios artículos de la opresión donde sufre el campesino, del pobre de Moselana. Aquí estás en una situación en particular donde los campesinos recogen de los árboles y estas fueron perseguidos. Entonces, en ese tiempo, Karl Marx escribió una especie de documento en el periódico en ese año, en 1843, y fue trasladado a París junto con su esposa Jenny de Bond, exiliado en dicho país, con quien se había casado, y ahí intenta editar revista clandestina continental llamada Anales. Allí vemos que habla a las masas y al proletariado y apela a la crítica implacable con todo el existente. Allí es donde Francia conoce a quien sería su compañero y amigo llamado Federico Engels. Juntos toma contacto con el movimiento obrero y varias figuras destacadas de la época, como Proudhon, y quien critica la publicación de la Miscelánea de la Filosofía en 1847. Buenos días, mi nombre es David Mejía y yo les voy a hablar sobre lo que es el defensor de la clase obrera. Carl, de la mano, ellos trataban de defender a la clase obrera. ¿De qué manera? En lo que vendrá a ser su padre, quitar el sueldo para pagar una maquinaria que se había dañado a todos los trabajadores de ahí, y decidió dar ese rumbo de la clase obrera, prácticamente. Y con esto ellos
trataban de darles a conocer, o sea, darles a conocer al mundo que la tiene que tener el mismo que la clase la clase burguesa o la clase alta. También podemos decir que cada vez son, exclusivamente, e incluso trataron, o sea, incluso enfrentamientos con guardias para tratar de, y de que se conozcan sus pensamientos y poder salir o sea, y poder dar a conocer a todos esto. Mi nombre es Daniel Valle y voy a hablar sobre las clases sociales. En ese entonces se definían como es la burguesía, que eran los dueños de los medios de producción, proletariado, que eran los trabajadores y los oprimidos. La existencia de la pequeña burguesía se encontraban los mendigos, ladrones, prostitutas y también otras personas. En realidad, las clases sociales se definen a la propiedad de los medios de producción. Este es el principal motivo que los dividía. En general, las clases sociales están destinadas a luchar entre sí, o sea, entre los y los que eran explotados. Estas clases sociales no son sino una nueva estructura de frente al capitalismo. Estaba presentada, la representaba la nobleza y los siervos, estaba lo que era el feudalismo o los propietarios y los esclavos en periodos anteriores. Buenos días, mi nombre es Emilien Almeida y yo les voy a hablar sobre cuál era la postura de Karl Marx. Su postura siempre fue defender a la clase obrera, puesto que esta nunca en ese tiempo existía un gobierno capitalista. Eso significa de que siempre se interesaban, como dijo mi compañera, que habían dos clases, se interesaba más la clase burguesa de salir beneficiada, más no la clase obrera. Entonces, él siempre defendió que los obreros deberían de tener así mismo sus derechos. Por eso él fue influyente y fundador del Partido Comunista, en que consistía en que ya no hayan clases sociales, sino que sean todo igualdad para toda la sociedad. ¿Qué fue el comunismo para Marx? Para Marx, como dice aquí nuestro material de apoyo, dice sistema económico de libre de clases sociales. Es decir, él quería que no exista un sistema económico en que solo beneficie a una clase social. Es por eso que él también proponía que no existan clases sociales, que todo sea con igualdad y equidad para todos. También él se basaba en los medios de producción y las relaciones sociales. Es decir, que así como existe igualdad, tampoco exista como una pelea o riña entre ambos, sino que llegan a un acuerdo en que el último punto, como lo dice, la clase obrera salga beneficiada, puesto que ésta siempre vivía con una sobreexplotación, ya que el sistema privado siempre buscaba su beneficio y no el beneficio de la sociedad entera. Bueno, me presento, soy Jorge Bermeo, voy a hablar del marxismo. El marxismo dentro de la película se da la presentación de Marx, que es el prefundador, con Engels. Dentro de esta película, la película original está ambientada del siglo XIX, en donde cabe recalcar que en este entonces el original se origina con los que son los idiomas en inglés, ya que en ese entonces era como que una obligación o algo importante, ya que eres alguien influyente de varios idiomas, era un poco políglota en ese caso. Tenemos lo que es a Friedrich Engels, la cual luchan adelante discursos, las cuales interpreta para el inicio de lo que es la sociedad o la liga de los justos, que llamaba.
dando así el nacimiento de la ideología marxista y dando más a futuro lo que es el comunismo en sí. De ahí venimos con lo que es el comunismo. El comunismo da por parte de lo que es la parte obrera, da apoyo, nos da la fianza de la población, nos da lo que anteriormente de la economía clásica que era la contratación de personas infantiles o de niños, ya que era mano, pero nadie se responsabilizaba sobre ellos. En este caso era de los irlandeses, los irlandeses en ese entonces, dentro de lo que es la película. También dentro de la película se nos da que las mujeres eran escuchadas y destacaban dentro de la sociedad. En este caso podemos darnos la visión a lo que debe de ser la esposa de Karl Marx, la cual lo apoyaba y no tenía ningún pero en pelear o apoyar el movimiento que seguía su esposa. Desde un inicio lo apoyó hasta el final. De ahí da al proletariado, el agente de trabajo y de tener todo lo que es, como ya bien repetí, la mano de obra infantil. En ese entonces era demasiado barata, demasiado mal pagada, demasiado, ya que como eran niños no podían luchar por sus derechos y tenían eso. De ahí, como ya dije, la Liga de los Justos se da la transformación a un giro completo llamada Liga Comunista, pues lo que es en 1848, la Revolución Francesa, este pensamiento comunista, gracias a las ideologías marxistas que se creó en ese entonces. Gracias. Bueno, como comentario, la película, esa en sí habló mucho del, ¿no? O sea, más habló del comunismo y de cómo querían derribar el capitalismo. Habló sobre cómo se inició, o sea, cómo se iba iniciando eh, el capitalismo. De las otras que también se habló sobre el inicio de la revolución industrial. Bueno, en mi parecer, creo que la película fue un poco demasiado ambigua, mucho lo que es la Marx, porque es una imagen distinta a la que hay en la película, ya que sí se demuestra lo que es el activismo político de sus cuatro principios, las cuales son el activismo político de la que él manifestó en la última parte, en lo que es el diálogo, evitar el diálogo o esperar un movimiento por parte de la política, pero él implementó lo que fue la actividad, lo que por parte del proletariado hacia lo que son los burgueses, para evitar lo que es se puede decir en el sentido de el sometimiento por parte de este tipo. También tenemos lo que es la recurrencia de la crisis económica, la cual contradice o refuta lo que es la mano invisible, lo que hablaba en ese entonces, que fue la fuerza, que es la regula solo, que es la mano invisible. Puedo dar en mi parecer de que dio ese entender, pero estuvo incompleta la película. Bueno, mi opinión de la película en sí no me gustó mucho. Pero lo que se podía rescatar ahí es que Marx siempre estuvo en defensa de los obreros y siempre quiso destruir esa ideología del capitalismo, que no solo la sociedad tenga ese pensamiento de que importa la clase alta, sino que todos importamos. Ahora, si lo vemos un punto actual, tendría como que sus beneficios, ya que actualmente, por lo que pasa, la situación que pasa en nuestro país, es que estamos en crisis. Y entonces, como vemos, la mayoría de políticos le han robado al Ecuador. Entonces, a la final solo se satisfacen ellos y no logran satisfacer las necesidades de la sociedad en total. Bueno, como nos
En la película, los burgueses, ellos explotan al pueblo, tanto en actividad económica como productiva. Y en la parte de la película, cuando Karl Marx se hizo amigo de Friedrich, le dice, Karl, el filósofo, siempre han interpretado todo el mundo, pero hay que transformarlo. Por eso ellos publicaron este libro llamado La Sagrada Familia, donde es una crítica de ellos, siendo filósofos, para alcanzar la liberación del obrero. O sea, porque ellos apoyan a que ellos los defendían, porque no les pagaban y una distinción entre personas, niños, eran como explotados. Bueno, eran explotados. La película en sí dio los orígenes en sí del comunismo, cómo se llegó a crear, cuál fue para crear esa ideología en contra o para poder cambiar el capitalismo en sí, porque lo estamos viendo desde un punto de vista diferente, en donde los altos mandos solo miran sus beneficios, cómo extraen el producto o el dinero en sí para su beneficio. Entonces no se ve el punto de vista de quién realiza ese proceso, cómo se beneficia ese proceso, mirar todos esos puntos de vista. Entonces el comunismo trata de a las clases sociales en ese tiempo burguesas tenerlos por igual. También asimismo en lo que es el género, a las mujeres también darlas por igual, porque en ese tiempo, bueno, no, en ese tiempo sí era algo más machista, pero bueno, no es punto. Me refiero en que el comunismo en sí tuvo sus buenos y sus malos. Ya depende de las personas cómo llegaron a interpretarlo. Eso ya es un cambio diferente que ya el comunismo como dictadura. Pero en sí es una ideología para tener a las personas con la misma clase social, con la propiedad que no sea propiedad privada, sino propiedad del pueblo